buenas tardes, ¿cómo están? Noches, días, dependiendo de a qué hora ustedes quieran sintonizarnos y día de la semana. Ya saben que nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para ponernos en acción con las participesas en este su espacio de reflexión, de análisis y por supuesto de información. Una vez más, aquí estamos para poder hablar de temas muy importantes que están pasando en nuestro país y que ya era tiempo ya habíamos dejado como pasar el tiempo, pero ya es el momento de hablar de algo muy connotado que está causando en Latinoamérica una situación compleja, empobrecedora y que culturalmente nos está pasando factura. Entonces, vamos a hablar hoy del Foro de Sao Paulo, del Grupo Puebla, que son temas que no debe ignorar ningún mexicano. Y seguimos, por supuesto, hablando de la revocación de mandato, que es una nueva herramienta para los mexicanos. Así que quédense con nosotras, no se vayan y esperamos que lo disfruten. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos. Sí, así es. Hoy tenemos temas importantísimos que tratar. Esperamos que de verdad les abra su mente, su entendimiento, para que vayamos, que sepamos dónde estamos, hacia dónde pretenden llevarnos. Y bueno, es una situación bastante delicada que tenemos que poner toda nuestra atención. Se polariza cada vez más la política, la geopolítica. Estamos entrando en situaciones cada vez más escabrosas y cada vez más complejas. Necesitamos abrir mucho la mente, los ojos y el entendimiento para captar qué está pasando en nuestro país, en el continente y de hecho en el mundo entero. Sean bienvenidos, soy Arely Meja, iniciamos. Efectivamente, fíjense, nosotros tuvimos un siglo, perdonen ustedes, pero ando queriendo así como ponerme malita, pero no. Resulta que tuvimos un siglo terrible, como recordarán, en el siglo XIX y obviamente a mediados del XX, pues todavía tuvimos una serie de situaciones porque la burguesía fue criticada, ¿no? Esta forma de llevar el mundo por los que detentan los medios de producción, que tuvo sus distorsiones, por supuesto, sin negarlo, que además pues generó también abusos, claro que sí, hay que reconocerlo, no se han terminado estos mismos abusos, hoy en día todavía estamos padeciendo este tipo de cosas, y lo único que nos indica es lo que hemos hablado aquí antes, estamos hablando de la naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza humana que cuando toma las cosas, que cuando hace su propia voluntad, sin apegarse a ningún principio ético, espiritual, religioso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, se va hacia sus apetitos, vicios, deseos, necesidades, placeres, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, en el siglo XIX, que estaba todo este tema de la burguesía, entonces llega el marxismo, ¿no? Fíjense nada más, porque vamos a hablar hoy de geopolítica, por eso es bien importante todo este tema previo. Estábamos estudiando el marxismo y decíamos, no, bueno, es que la revolución bolchevique, mataron a 100 millones de personas para imponérselas. Hoy en día Wikipedia está analizando, imagínense, borrar los registros de esas matanzas. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un nuevo momento del mundo donde otra vez se trata de totalitarismos. Esa es la verdad. Entonces, si no entendemos el mundo que estamos viviendo, porque estamos muy cómodos viendo el Netflix y el fútbol y todo esto y viviendo nuestra vida bonita con nuestra familia, pero sin cuidar el futuro de la misma, no vamos a poder comprender lo que está pasando a nivel mundial y por ende a nivel Latinoamérica. Entonces, sí es muy importante lo que vamos a hablar hoy precisamente es para darles un contexto general, de modo que entiendan que necesariamente llegó este gobierno, necesariamente tienen sus nexos con este tipo de gente, necesariamente está de acuerdo con esa serie de totalitarismos y por supuesto que está avalado por totalitarismos de fuera de México, ¿sí? Y se apoyan mutuamente unos a otros. Entonces vamos a entender hoy un poquito ese contexto, porque entonces en 1923 empieza la Escuela de Frankfurt, ya después de que había pasado precisamente el tema de la revolución bolchevique y tal, pues viene un nuevo constructo ideológico. Ellos inclusive, fíjense nada más, pretenden que ellos van a construir los objetivos de la realidad.
no a describir, ojo, sino a formar y a constituir los objetivos de la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, es que está mal el tema de la burguesía y entonces los que detentan los medios de producción y hay mucha injusticia, bla, bla, bla. Entonces queremos, fíjense lo que decían, una sociedad, déjenme decirles cómo lo mencionan, buena, humana y racional. Sí, nada más que ahí tenemos un problema. Todos estos señores que están tratando, sí, porque empezaron con un instituto de formación social precisamente en la Escuela de Frankfurt, que estaba integrada por puros autores interesados en el marxismo, o sea, ya traían ideología, resulta que son ateos. Entonces, para que tengas una sociedad, repito, buena, humana y racional, pues tú tienes que estar apegado a Dios. Si no, no va a poder haber lo que te da la fe y razón, ¿sí? Que ese es lo más racional posible. Por eso hay grandes inventos de gente que ha estado precisamente en la ciencia y asimismo en la religión, ¿sí? Y, por supuesto, para que sea buena, tiene que estar apegado a un principio de valor que no hay otro más que estar con la ley de Dios. Y ese es el problema de los ateos. Entonces, ¿cómo iban ellos de dónde se van a sostener si su entramado no tiene este sustento? ¿Sí? Y luego la otra parte, ¿no? Humana. Bueno, efectivamente, si hablamos de lo humano, pues tenemos que entender esta parte de la naturaleza humana, pues que es perfectible, que es falible, ¿sí? Y que entonces de lo que se trata pues, es de ir poniendo controles, de ir permitiendo que se vayan dando las condiciones para que haya movilidad social. Que eso es lo que ha venido habiendo con el neoliberalismo, pero está vedado, sí, claro, a los que se esfuerzan. Está vedado a aquellos que tienen un interés en crecer, en avanzar. Y está para todos, porque hay muchas personas que estuvieron en la nocturna, ¿sí? En los 70 se estudiaban, trabajaban y se iban a estudiar a la nocturna y que después llegaron a tener su empresa. Y que además la pudieron después haber perdido durante la apertura comercial, sí pudo ser, pero les dio la posibilidad de cambiar su estatus social original. Entonces, no es tanto así que el capitalismo tenga una serie de distorsiones que no se pueden resolver, no. Es más bien que estamos olvidando siempre la naturaleza humana y si no nos apegamos a los principios básicos de la naturaleza humana con todo y su espiritualidad y nos vamos precisamente a las bases de la fe y razón, pues entonces sí vamos a tener más problemas para entender la realidad, vamos a estar pensando que vamos a construirla con ideologías, como lo hacen estos marxistas, y vamos a estar siempre un paso atrás de la realidad, aunque pretendamos construirla a través de discursos, que es lo que hace mucho hace la izquierda, mucho hace el marxismo. Entonces el marxismo dice, no, es que va a haber la dictadura del proletariado. Imagínense, ¿cómo puede ser proletariado? Exactamente, un objetivo saludable, la dictadura de nadie, ni de la burguesía, ni del proletariado, ni de nadie. ¿Cómo puede ser un objetivo saludable? Y luego decir, van a tomar el poder y va a haber a través de la lucha de clases. No, bueno, o sea, entonces quiere decir que tenemos que tener una revolución para que todo sea un caos y después todos pierdan, ¿no? Entonces sí es muy importante que entendamos que cuando la Escuela de Frankfurt, que les decía que está con estas historias, pues se trata de transformar la sociedad, pero están sobre bases muy endebles, ¿sí? Y obviamente se termina esto con la llegada del nazismo y en 1938 esta Escuela de Frankfurt emigra a Nueva York, ¿sí? Y bueno, voy a hablar de la segunda parte en el siguiente bloque, porque ya no era útil en Europa este ideario. Bueno, ahora es que quiero tratar de imaginar, fíjense, es que tenemos que profundizar en toda esta ideología que hoy permea las clases políticas de Latinoamérica. Europa está avanzando porque además, bueno, lo dice bien Nancy, o sea, empezamos con estas ideologías, pero sí, ciertamente, fíjense ustedes, en el siglo, cuando hubo este despertar desde antes de nuestro Señor Jesucristo, las escuelas atenienses, siempre había una inclinación a un ser
grande, a un ser supremo. Después, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Todos los hombres de aquella época, los grandes filósofos, tenían esa percepción muy clara, y hasta el siglo XVIII. En verdad que fue a partir del siglo XIX y más aún el siglo XX cuando empezamos a ver esta pérdida de fe, este ateísmo que permea en la mente de la gente, y empieza, lo dice bien Nancy, estos apetitos naturales del ser humano, pues que la ambición, la soberbia, la grandeza, que o sea, es una cosa natural que poseemos todos y que desde la antigüedad venía haciendo ustedes saben, aquellas historias, los emperadores y las conquistas y todo, pero había aquella creencia todavía, no en todos, en algunos, y los filósofos sobre todo, los griegos, los hebreos, todavía esa creencia fuerte, ¿no? De la existencia de Dios. Pasa el tiempo y llegamos a este periodo donde saben ustedes que nunca como antes, o sea, nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanto ateísmo como ha sido a partir del siglo XX. Y en el siglo XX surgen muchas figuras importantes para permear en la mente y en los ideales de la gente, pero sobre todo porque el ser humano oculta una ansia de poder, una ansia de dominio, una ansia de ser siempre sobre todos. Entonces, vemos las escuelas, Nancy mencionaba perfectamente, pero también vemos estas figuras importantes en Europa como Antonio Gramsci, que ha sido un gran referente para la formación de todas estas doctrinas, estas filosofías en la mente de las personas, ¿no? O sea, que viene también de la escuela del marxismo y todo esto que se fue uniendo, y cómo surge en 1900, cuando la revolución bolchevique, que es por a mediados 17. de principios del siglo XX, y cómo fue avanzando, ¿no? Y fuimos teniendo o sea, hasta nuestros días. Hoy no sabemos cómo. Fíjense ustedes, a partir de 1960, cómo se fue infiltrando en todo el continente americano, viniendo de la Europa, la China, cómo fue extendiendo sus tentáculos en sus ideologías de dominio, y hoy en día ni cuenta nos dimos en este siglo XXI cómo están ejerciendo un gran dominio sobre nosotros, y apenas estamos dando cuenta de lo que está pasando, y es por eso porque hoy estamos aquí preocupados, estudiando y llegando o sea, tratando de encontrar y de entender en qué momento nos descuidamos tanto, y ahora qué tenemos que hacer, pues conocer todo esto para empezar a atender estas cosas tan importantes, ¿no? Sí, efectivamente, y fíjense nada más. Ya mencionaba Arely a Gramsci, ¿no? Gramsci decía que en estos cuadernos de la cárcel, fíjense nada más, un preso delirante que se inventó una serie de cosas y que su amada la sacó al mundo, lo publicó, y que cómo han dado lata estas ideas en el mundo, porque aparte imagínense un resentido, ¿no? Que estaba preso, interno, enfermo, o sea, de verdad, lo que haya escupido, pues ahora nos tiene aquí en este momento, en vez de apegarnos precisamente a la doctrina de Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a llevarlo de la mano. Decía Gramsci que, bueno, este capitalismo pues trata de mantener sus privilegios, y para ello usa pues dos maneras, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el consenso, lograr el consenso, pues con la educación, la religión, la moda, la cultura y la coerción. O sea, si no quieren por la buena, pues entonces los obligamos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque al final de cuentas aplican ese mismo método que ellos dicen que aplicaron los capitalistas para ahora volvernos de la idea marxista, de la idea socialista. Así es. Entonces, ¿qué usan ellos? Usan el control de los medios de comunicación, ¿sí? Ajá. Y los intelectuales orgánicos, los llamados intelectuales orgánicos. Hay que decir algo, pronto vamos a hablar de derecha y de izquierda, pero sí es que es bien importante que entendamos que la verdad que, por supuesto que ha habido excesos,
Ya lo mencionábamos, en el tema de la derecha, pues es que sí hubo privilegios del clero, privilegios de militares, ¿no? Y claro, pues los del poder político. Entonces, ahí por supuesto hubo esta, sí, coerción sobre el pueblo, ¿no? A través de estos grupos poderosos. Pero ahora ellos quieren, pues, ser los grupos poderosos, pero a través de generar resentimiento en las clases desfavorecidas para quitarle el control a los otros. Y a través de la lucha de clases, ahí viene el resentimiento, ahí viene el odio, ahí viene esta parte de generar pugna desde adentro. Entonces vamos a adoctrinar otra vez a la gente, pero igual con los intelectuales orgánicos y, por supuesto, pues a través de medios de comunicación, ¿no? Entonces, si se fijan hoy en día, echen una ojeada, una pequeña ojeada, y vean nada más cómo estamos en las redes sociales, cómo estamos en los medios de comunicación. Sí, que nos dictan, por ejemplo, que diario tenemos que oír fragmentos de la mañanera. Oye, pero yo no quiero oír nada de la mañanera. No, pues entonces no oigas a ningún medio tradicional, porque va a meter un fragmento, ¿no? ¿Por qué? Porque están obligados por parte del Estado. Entonces dices, caray. Pero luego, a los medios, de todas maneras, quisiera callarlos el presidente, porque está molesto, porque no le aplauden sus cosas. Entonces, precisamente, que lo vamos a hablar la próxima semana, el tema famoso de los chocolates, ¿sí? Pues se le fue a la yugular a Aristegui y a Proceso, dos medios que tradicionalmente eran del agrado del señor presidente, y ahora ya no. A mí me decía alguien de izquierda que no entiende nada, me decía, es que Proceso era de izquierda. Le dije, Proceso no ha sido ni de izquierda ni de derecha, ha sido un medio crítico. Entonces, como antes criticaba a la derecha, pues tú creías que era de izquierda, pero era tu idea. Sí. Ahora, pues critica a la izquierda, entonces tú dices, ya se volvió de derecha. No, es un medio crítico. Entonces, nada más. O sea, los que hacemos crítica propositiva, crítica bien fundada, vamos a criticar lo que esté mal. Lo haga quien lo haga, sí lo haga quien estamos de acuerdo normalmente con su modo de actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no deberíamos de irnos lejos de los principios, no deberíamos de desapegarnos de lo que es la ley, no deberíamos de desapegarnos precisamente de lo que es el conjunto de ordenamientos que a una sociedad le sirven para su desarrollo, desde una norma social, moral, ética y, por supuesto, las jurídicas. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, fíjense. Decía Gramsci, bueno, pues con esta lucha entre los, más bien con este apoyo de los intelectuales orgánicos y con los medios de comunicación, pues vamos a poder llegar a las masas, de modo que entonces todo el aparato nos va a ser útil para lograr el objetivo de cambiar la realidad, decía él, ¿no? De construir una nueva realidad. Así es. Entonces, imagínense. Entonces, bueno, con estas ideas se cae el muro de Berlín en 1989. Uh-huh. Y entonces se quedan sin trabajo todos aquellos que estaban de asesores en la Unión Soviética, en las exrepúblicas socialistas, en todos estos países. Empieza el estado de bienestar en Europa, y dicen, caray, pues ¿qué hacemos? Y se vienen a América. Y entonces, ¿dónde encuentran cobijo? Pues muy fácil, en Cuba. ¿Por qué en Cuba? Pues porque en Cuba estaba Castro solo, ya sin el financiamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Que además tenía que encontrar la manera de mantener su revolución, porque a él todavía en ese momento le faltaban varios años de vida todavía. Entonces, yo no quiero dejarlo, dijo Castro. Imagínense, pues dejar la mina de los huevos de oro, pues no. Entonces, pronto les da cabida y empiezan a hacer todo un entramado ideológico para irlo metiendo en América Latina. Y entonces en 1990, junto con Lula da Silva, que en ese momento tenía el petróleo, siempre ha sido el petróleo una manera para controlar y dominar. Lo fue en Venezuela, lo quieren hacer ahorita y por supuesto fue en Brasil. Entonces Lula da Silva y Castro fundan el Foro de Sao Paulo, donde se congregan puros marxistas, ¿sí? Puros creyentes de este modelo que fíjense, no a todos lo han llevado a cabo tal cual, pero de cualquier manera le han dado en la torre al país. Y voy a poner el caso de Chile. Chile llegó a ser el país donde más
salario más alto, mínimo, había en la región. Y hoy está a punto de tener una constitución marxista. De nuevo, está. Entonces, están a punto, acaban de mandar al año que entra el aborto, pero se está debatiendo el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque entonces los grupos que están juntos con lo que es el nuevo socialismo del siglo XXI, que se le ha llamado también el neocolonialismo y también, por supuesto, el socialismo, el marxismo cultural, pues entonces nos están llevando a la destrucción de los principios occidentales, ¿sí? Que eso es bien importante, que tenemos que entenderlo. Entonces, termino diciéndoles, fíjense, voy a leer aquí. Resulta que este Foro de Sao Paulo se hace para combatir al neoliberalismo en América Latina y el Caribe, y fíjense, en ese momento solamente Cuba era gobierno. Después viene Brasil, luego Uruguay, luego Bolivia, luego Chile, luego Ecuador, luego Nicaragua, luego Paraguay, El Salvador, Brasil nuevamente, Perú, Venezuela, México, Argentina, Dominicana y Costa Rica. O sea, todos esos países, y ahora México, han pasado por un gobierno marxista después de esto de la formación del Foro de Sao Paulo. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. No se vayan. Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues Un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia.
CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. El Llanero Solitario. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también Canal Foro CX marca la diferencia.